Por eso, actualidad de HCH, usted puede verlo a través de las diferentes plataformas, a través de las redes sociales, que nos ven y nos escuchan internacionalmente, también en los Estados Unidos y en cualquier lugar. En HCH, pues hoy, 11 de febrero, estamos aquí de 11 a 12, una hora, para abordar un tema sumamente importante que esta semana fue noticia. Tiene que ver con la economía de nuestro país, tiene que ver con el sector obrero, con la clase trabajadora, los hondureños que laboran en las diferentes empresas y también con el sector privado. Para ello, televidentes de HCH me acompañan. Estamos aquí en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, la sede del sector empresarial organizado de la Costa Norte, Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Me acompaña. A mi derecha me acompaña Armando Villatoro, secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, esta organización sindical bastante beligerante en el país por muchos años. Tenemos muchos recuerdos de la CUT en las luchas, peleando obviamente, defendiendo los intereses de los hondureños, de la clase trabajadora organizada en el país. También me acompaña el ingeniero Eduardo Facusé, quien también les damos las gracias por dedicarle este tiempo, al igual que Armando, esta hora de actualidad de HCH aquí, el ingeniero Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Estamos con las dos partes en el balance de HCH Televisión Digital. Con este pequeño preámbulo vamos ya a hablar sobre lo que ha sido este aumento del salario mínimo, este incremento que estas semanas pues lo anunció el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo y las partes involucradas. Inicio con el presidente de la Cámara de Comercio. Ingeniero, un placer tenerlo, que nos dé este espacio aquí en Hable Como Habla. Buenas, Ernesto, un gusto saludarte, un gusto saludar a Armando y tenerlo aquí como invitado. Realmente para nosotros es un honor. Mira, para el sector privado nosotros nos sentimos honrados de la madurez, ¿verdad?, con que ha actuado tanto el sector trabajador como el sector empresarial al honrar este acuerdo previo que ya existía, ¿verdad?, y que definía los parámetros de lo que era el incremento de los salarios para este año 2023. Creo que los sectores bien representados han dado una muestra de madurez, ¿verdad?, que tanto necesita el país, porque yo creo que Honduras necesita de personas que dialoguen, que encuentren entendimiento, que si bien no es una situación perfecta y que existen muchos retos, aún así hay espacio para poder trabajar de la mano, colaborar juntos, y este es el caso que ha sucedido, ¿verdad?, con esta negociación o más bien honrando, ¿verdad?, el acuerdo del año anterior a lo que resultó ser el acuerdo de salario mínimo para este 2023. ¿Qué significa para el sector privado, para la empresa privada, este aumento a este 9.8%, ingeniero Eduardo Facusé? Mira, siempre es difícil, ¿verdad?, aumentar, pero al mismo tiempo se debe reconocer que el costo de vida ha aumentado también. Entonces, no tenemos una situación perfecta. Yo estoy seguro que la clase trabajadora, su expectativa era mayor, la clase empresarial probablemente era menor para mantener su competitividad, pero al final tenemos que pensar primero, ¿verdad?, en las personas, asegurar que puedan tener el acceso a sus productos, ¿verdad? Y de esa manera pues quedó en el acuerdo del año anterior que el aumento iba a ser de 8% o la inflación, cualquiera fuera mayor, y en este caso pues la inflación en el año 2022 fue de 9.8, y entonces se honró, ¿verdad?, ese acuerdo que había, y se aplicó eso como aumento que corresponde. Pero yo creo que más allá del número, o sea, lo que yo quiero destacar es la madurez, ¿verdad?, con que han actuado los sectores y que tanto necesita el país en este momento cuando vemos sectores que están tan polarizados, ¿verdad? Estamos viendo situaciones, digamos, en el escenario político que no se logran poner de acuerdo. Esperamos que lo logren en forma pronta, pero yo veo este resultado de este aumento como una muestra de madurez de los sectores
y creo yo que debe de ser un comienzo de cómo poder seguir colaborando, como siempre ha sido, pero llevándolo a mayores niveles, la colaboración para buscar, digamos, trabajar juntos en los problemas que, digamos, son el seguro social, Ernesto, el Infop, o sea, que realmente no están atendiendo las necesidades ni de los trabajadores ni de sus familias. Entonces, hay muchos retos en los cuales requiere el trabajo de la mano del sector trabajador, así como del sector privado, para lograr mejores propósitos para el bienestar de Honduras. Sí. Armando, bueno, ya hemos escuchado con mucha atención a don Eduardo Facusé. Como representante del sector de la clase obrera organizada, primera vez que vemos que se logra un acuerdo, como dice, se logró en este proceso, hubo mucha maduración por parte de la clase obrera. Otros años ha sido un tema de conflicto, de disputas, de mucha situación. ¿Qué significa para ustedes también? ¿Están conformes los líderes organizados del país, del sector obrero, con este 9.8% que se ha logrado? Y habría que ver cómo se desglosa el mismo también. Gracias, Ernesto, por la invitación y saludar a la presidencia de HCH y al ingeniero que nos está dando aquí la oportunidad de practicar sobre estos temas tan importantes. Bueno, a mí me parece que lo que se pudo dar en cuanto al aumento de este 9.8% fue la salvaguarda que dejó la vez pasada, como decía el ingeniero muy bien, la versión pasada quedó salvaguarda que si la inflación subía más del 8%, pues se aplicaría conforme a lo que es la inflación. Sabemos que la inflación anda por ahí, anda rotando por un 10%, un 9.8%, y eso es lo que se logra al final. Nos parece que es una cuestión importante porque no entramos a ese reunionismo que a veces son desgastantes y que al final salimos negociando cosas que de rato ni son bien para la empresa privada ni para nosotros. Entonces en este caso pues no es que estamos alegres los trabajadores por un aumento del 9.8, pero sabemos que viene a paliar el gran problema de inflación, de la carestía que vive el país y que los trabajadores ya no tienen capacidad económica con los salarios. Estos aumentos, el pan para hoy, hambre para mañana, porque esto es una cadena, el índice inflacionario es creciente cada día más. Es correcto, es que hay cuestiones que no solo son internas, sino que son externas. Hay que acordarlos que venimos de una pandemia, de unas tormentas tropicales, venimos de esa recesión que está en la recesión económica de los Estados Unidos, que si bien es cierto no está legalizada, pero está ahí. Y lo otro, pues, esta guerra que también nos impacta, la guerra Ucrania-Rusia, aunque estemos muy lejos, pero nos impacta drásticamente a nuestros países. En tal sentido, hay un montón de cosas que, así como vamos al ritmo que vamos, yo siento que pueden haber buenos salarios y la situación nunca le va a alcanzar a los trabajadores porque la situación es muy difícil, es muy complicada, habrá que buscar mecanismos de ir como controlando eso y siendo más productivos también en el país para sacar adelante este país y a la población hondureña. Hablando de mecanismos, ¿qué mecanismos propone el sector obrero para ir contrarrestando todo esto que cada día tiene al hondureño de correr con esta cadena inflacionaria, esta cadena de aumentos, Armando? Mira, uno de los mecanismos que hemos venido hablando por años, y creo que el ingeniero Dardo lo sabe, hemos venido hablando que este país debe tener una reforma agraria integral, donde produzca sus propios alimentos. No es posible que exportemos alimentos. Este país es evidentemente agrícola. Y si el gobierno da un vistazo hacia el campo, dotando de tierra, tecnología, insumos a los campesinos, esos productos de canasta básica pueden venir hacia abajo. Y no estaríamos importando tampoco frijoles, arroz, maíz, que eso realmente hasta bananos lo vienen de Guatemala. Yo creo que no es posible eso. En tal sentido, yo creo que aquí lo que deben de buscar son políticas públicas del gobierno, los empresarios y ponerse de acuerdo para la inversión. Lógicamente que venimos de 12 años de dictadura, 12 años donde se había perdido el Estado de Derecho, donde se habían perdido muchas cosas y eso no es agradable para ningún inversionista que va a venir a invertir el país y por eso que tenemos un desempleo terrible en el país. Solo este año pues la mayoría sabe que perdimos solo en Maquila más de 20.000 empleos y eso realmente vuelve más pobre al país. Ingeniero, dentro de esos mecanismos, ¿qué sugiere la empresa privada? Porque aquí hay que tomar acciones, aquí hay que irse por lo que estamos viviendo, una economía bastante decreciente en este momento. ¿Qué hacer en estos instantes, ingeniero Eduardo Facusé? Le hago esta pregunta en función a usted como presidente de la Cámara de Comercio y que representa al sector
económico de la costa norte. Sí, mire, yo creo que las palabras de Armando son muy acertadas y yo quisiera ampliar sobre eso porque creo que es la dirección correcta. Él guarda mucha sabiduría en sus palabras. Vamos a tratar de explicarlo un poco más, pero creo que guardamos la misma visión. Mira, el problema con Honduras es que el país se ha dedicado a abrir fronteras para que se importe de cualquier lado del mundo productos y nos han inundado con producto importado y no estamos produciendo casi nada, Ernesto. O sea, no existe lógica. Si Dios nos regaló tierra fértil, si Dios nos regaló ríos, si Dios nos regaló sol, ¿verdad? Nos puso fuerza en nuestras manos, debemos de trabajar, ¿verdad? Esos recursos y esas bendiciones que Dios nos ha dado para producir internamente nuestras necesidades, nuestro consumo, en vez de estar importando estas cosas. Bien dice Armando, o sea, no puede ser que estemos importando cosas como maíz, frijol, arroz. Mira, estamos importando 80% del arroz, 40% del maíz, no sé cuánto del frijol, pero yo sé que es una cantidad importante. Tenés importación de carne de cerdo, o sea, cuando Dios nos ha dado tanta bendición, entonces es ilógico. Yo creo que lo que hay que revisar es ¿por qué no estamos produciendo internamente nuestras propias necesidades y teniendo que comprar afuera, ¿verdad? Estas cosas, o sea, y te pongo otro ejemplo, la energía también, importamos la mitad de la energía que consumimos. ¿Cómo la importamos? A través del combustible que se trae para poner los motores a trabajar y que generen energía. Pero teniendo recursos hídricos, teniendo recursos solares, teniendo recursos de viento, pues lo lógico es trabajar, crear esos mecanismos de generación, de producción que son internos, que podemos utilizar nuestros propios insumos en vez de estar importando todo eso. Yo creo que si uno va a comer afuera todos los días, ninguna casa aguanta con eso, ¿verdad? No hay casa que aguante, pero fíjate que eso es lo que estamos haciendo como país. O sea, la mitad de los tiempos estamos saliendo a comer afuera como que fuéramos un país próspero y de mucha capacidad económica, cuando la realidad es que estamos ni subsistiendo y seguimos importando muy cómodamente todo. Entonces, esto requiere de una revisión para tratar de priorizar la producción nacional. O sea, se debe enfocar el gobierno en ver cómo darle prioridad a la producción nacional. Yo te voy a poner varios ejemplos de lo que hemos nosotros planteado al gobierno deberían de estar evaluando. Creemos que se debe de priorizar, digamos, la parte tributaria. Para mí, el que produce localmente debería pagar mucho menos impuestos que el que importa. O sea, si no empezamos a darle una ventaja al que produce localmente, pues vamos a terminar importando todo. Pero si no producimos nada, entonces ¿con qué vamos a tener dólares para poder importar las cosas que sí necesitamos importar? Entonces, sí creo yo que hace falta mucha madurez y un cambio de actitud, ¿verdad? De decir, pues yo voy a comprar, los he hecho aquí, los he hecho en Honduras, los he hecho por manos hondureñas. Es importante que tratemos de rescatar lo propio. Por eso es que se nos está yendo tanta gente del interior migrante, porque no encuentran oportunidades, ¿verdad? Porque no estamos dando los espacios para esa producción. Entonces es importante que el gobierno priorice la producción, que se le dé, digamos, un precio de energía preferencial al que produce, no al que importa, digamos. Que se le dé un financiamiento preferencial al que produce, no al que importa. O sea, y disculpa que haga esa diferenciación, porque mucha gente me puede criticar, van a decir que estoy contra la importación. O sea, lógicamente siempre van a haber cosas que vamos a tener que importar, pero lo que podemos producir aquí, debemos de producirlo aquí, ¿verdad? Si usted tiene un palo de limón en su casa, va a ir a comprar usted limones al supermercado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nos hace falta subirnos al árbol y cortar los limones, pero estamos bien perezosos importando todo. ¿Por qué? Porque tenemos unas remesas que nos cubren esa necesidad de dólares que tenemos. Mira, el año pasado se importaron en bienes y servicios 18 mil millones de dólares. Eso fue lo que importamos, Ernesto. ¿Sabes cuánto exportamos nosotros? 9 mil, la mitad. Ahora, ¿por qué no se devaluó la moneda? Porque los migrantes nos mandaron 9 mil millones más y por eso no se devalúa la moneda. Pero no es porque nosotros estamos produciendo lo suficiente, es porque nos están sosteniendo esos compatriotas. Esos son los héroes realmente de la economía nacional. Entonces debemos de buscar cómo reducir nuestra dependencia en esas cosas de afuera y producir más internamente. Solo así vamos a sacar adelante el país. Yo estoy convencido y yo sé que Armando comparte estas cosas también. Yo creo que
todos los hondureños deberíamos de compartir estas ideas. Esto realmente es cuestión de lógica. Yo siempre he dicho, Dios nos dio los valles, Dios nos dio los ríos, pero queremos que Dios nos venga y nos construya la presa también, ¿verdad? O sea, hay que construir las represas para producir energía, para crear los sistemas de irrigación, para hacer productivos nuestros valles, para producir nuestra comida. O sea, hay que tomar acción, no podemos seguir. A mí me entristeció mucho, veo que licitaron o están licitando un nuevo contrato de energía de 450 megas en base a energía térmica. O sea, queremos seguir dependiendo de lo externo cuando tenemos capacidades internas que explotar en energía. Entonces, yo sí hago un llamado a la reflexión para que todos veamos primero cómo sacamos el potencial que tenemos interno. Honduras debería estar exportando energía a toda Centroamérica con la capacidad hídrica que tiene. Yo miro, Ernesto, cada gota de agua de los ríos que se devuelve al mar como dinero que se bota. Nosotros deberíamos estar aprovechando cada gota que Dios nos manda. Estamos aprovechando como debería. El agua va de vuelta al mar, ¿verdad? Y no la estamos aprovechando. El agua debería de aprovecharse en represas para producir energía, en los valles para irrigar, para producir, ¿verdad? Hacerlos productivos. Pero estamos dejando que el agua venga y se vaya. Entonces, solo por ponerte un ejemplo. Entonces, sí creo yo que hace falta mucho enfoque y mucha más priorización a lo que es la producción nacional. Y en eso yo comparto con Armando, o sea, su visión, que en forma tal vez mucho más resumida y con mayor sabiduría les puso él al principio, pero creo que es la misma visión de la cual nosotros en el empresariado también tenemos. Sí. Importante, Armando, dándole seguimiento a todo lo que ha pasado con esto de los salarios mínimos, en este momento el actual gobierno, está también en esa situación. Hay un problema interno también por los bajos salarios que están ganando también los trabajadores del Estado, que son miles y miles. ¿Qué hacer también? Porque ellos también son hondureños y una problemática que también está enfrentando el gobierno en este momento. ¿Cuál es su opinión? No, es correcto, Ernesto. Mira, yo ayer fui a los juzgados y me encontré con una toma de los trabajadores del juzgado, por los que dicen que ganan salarios mínimos. No es posible que un profesional gane un salario mínimo, porque la inflación lo golpea a todos por igual. Por eso en algunos momentos hemos hablado nosotros de ajustes generales de salarios, y no estar hablando de salarios mínimos, porque es posible que en este mismo momento que se aumentó el 9.8, algunos que ganaban salario mínimo un poquito más del salario mínimo, se van a quedar abajo del salario mínimo, porque sentimos que también hay una mala percepción, y no sé en este caso el ingeniero Eduardo que nos dirá, pero sentimos que hay muchos empresarios que dicen, usted ya gana un poquito más del salario mínimo, puede ser que sean 50 lempiras más, y cuando viene el aumento de salario ya no le aumentaron porque él está un poquito arriba, y eso realmente no resuelve el problema. Entonces se nos queda mucha gente no con salario mínimo, sino abajo del salario mínimo, que no debía existir eso. En tal sentido es necesario como revisar eso, como decía el ingeniero Eduardo, reunirnos y ir revisando qué está pasando, porque los trabajadores ahora no ganan porque son antiguos, ahora no ganan porque tienen una progenición salarial más arriba del otro, sino que son políticas de salarios y ahí se quedan. En tal sentido me parece que son cuestiones que son a rato injustas y que hay que revisarlas, porque no es posible que hayan trabajadores en el gobierno ganando salarios mínimos. Lo otro es que hay una gran desigualdad porque algunos ganan demasiado dinero en el gobierno. Es una cuestión realmente que es una bofetada para este pueblo tan pobre, como gente gana, gerentes de algunas instituciones, 200.000 lempiras, 180.000 lempiras mensuales, y trabajadores ganando 10.000, 10.200 lempiras. Eso realmente es una bofetada para los trabajadores que ganan un salario. Sí, ¿qué hacer? Bueno, revisar eso, te decía que hay que revisar eso y que no se queden pues por debajo de los salarios mínimos. Si hay un salario mínimo X que se aumentó, pues bueno, trasládele también a que gane un poquito más del salario mínimo, porque no es que está ganando cuestiones exorbitantes. Ahora, una pregunta, para usted que representa al pueblo, la clase organizada, hubo este 9.8%, pero también aquí viene lo otro. Ese aumento de ese salario es una cadena, viene el comerciante, el empresario, se lo traslada al pueblo consumidor. ¿Ustedes temen que eso va a pasar o que eso automáticamente pase en Honduras? No, es que eso ya pasó.
Eso ya pasó y los empresarios saben. Y yo no puedo meter en un solo costal, como es en mi pueblo, a todos los empresarios. Pero mira, hay empresarios que especulan, hay empresarios voraces, que en tiempos de crisis quieren ganar lo mismo o quizás más. Y no se están poniendo el overol por el país, sino que están viendo las cuestiones en función de sus ganancias. Y eso no puede seguir pasando. Si todos, como decía un gobierno pasado, si todos hay que amarrar la faja, hay que socarnos la faja, pero todo. Pero no unos sin comer y otros bien comidos. Sí. Comparte, ingeniero, lo que dice él. Hay empresarios que abusan, hay empresarios aborazados. No va, como dijo Armando, no vamos a generalizar, a meterlos todos en un... Pero sí hay muchos empresarios, como él lo dice, que son demasiado abusivos. ¿Comparte usted? Bien, lógicamente en cada sector hay gente buena, hay gente mala, pero como dice Armando muy acertadamente, no podemos meter a todos en el mismo costal. Yo lo que sí te puedo decir es que yo sí creo que la mayoría, la gran, inmensa mayoría de los empresarios en Honduras, y ahí me refiero yo, porque solo se piensa en la gran empresa cuando hablo de esto, pero ahí está el comerciante pequeño, está el ambulante, o sea, la gran mayoría es gente honrada y honesta que anda tratando de hacer un esfuerzo por salir adelante. Sí, habrá un par de gente que realmente no cumple con su amor a Honduras, digo yo, ¿verdad? Pero a esa gente habrá que buscar cómo con la ley, ¿verdad? Se le aplican sanciones y se le corrige. Creo que ahí ha faltado, ¿verdad? De que los gobiernos pongan orden en ese sentido para que existan mercados, ¿verdad? Competitivos y sanos. Entonces ahí sí yo creo que ha faltado. Pero, mira, al final lo que tenemos que ver es cómo podemos salir de este círculo vicioso, porque yo creo que si solo vamos a estar esperando ¿qué aumento va a haber para el salario mínimo? Nunca vamos a salir del problema. O sea, ¿qué podemos hacer para que la gente no tenga que recurrir a un salario mínimo? Esa es la pregunta que debemos estar haciendo. Entonces, por eso nuestro llamado a la producción nacional. Tenemos que elevar la cantidad de producción interna que tenemos para generar riqueza. Y también, disculpe que lo interrumpa, ¿y qué hacer también para evitar ese flujo masivo de hondureños que constantemente, esas caravanas que casi semanalmente se están yendo para Estados Unidos? A eso me refiero, porque al país le hace falta competitividad. Te voy a dar un dato que mucha gente no lo maneja y debe de ser un número que debemos de manejar habitualmente. ¿Tú sabes cuántas afiliaciones nuevas tuvo el Seguro Social el año pasado? O sea, salen 200.000 jóvenes al campo laboral cada año. ¿Sabes cuántos de esos 200.000 jóvenes se reflejaron en aumentos en afiliaciones? 18.000. O sea, menos del 10%. Es algo mínimo. Entonces, quiere decir que las condiciones no están aptas para realmente hacer avanzar la producción. Entonces, yo por eso llamo, digamos, cosas como la seguridad jurídica. Ese es un tema. Mira, tú miras esas invasiones. Yo entiendo el tema de los campesinos, como bien lo indica Armando. El problema es que hay muchos de esos grupos que no son campesinos, son delincuentes. Hay que hablar lo que es, Ernesto. O sea, son delincuentes. Entonces, y salen con una bandera ahí política diciendo de que es campesino, que es delincuencial. Pero siento que el gobierno se está quedando cortito con eso, porque este es un fenómeno que se está presentando en el país en este momento. Reclamando nosotros, el gobierno debe actuar con mayor decisión en esas cosas para poner orden. Deben de buscar algún tipo de proceso donde se resuelvan esos conflictos rápidamente, porque si el que invierte no tiene tranquilidad o paz sobre que puede invertir en el país y tener un retorno adecuado y que no se le va a invadir, dice mejor no siembro. Entonces estamos viendo mucho de eso, que la gente dice no, mejor no siembro, por más miedo que me van a invadir. Entonces no podemos promover la producción nacional si no hay seguridad sobre la tierra, sobre la propiedad privada. Eso es algo básico. Entonces queremos hacer crecer la producción nacional, entonces tenemos que dar seguridad a la propiedad privada. ¿Que queremos hacer cambios? Yo estoy totalmente a favor. Agarren las tierras que han decomisado a los crímenes organizados, agarren tierras que pueda tener el gobierno, dénselas a los campesinos para que puedan trabajarlas, totalmente a favor. Pero no, ¿qué es lo que vemos? Gente que llega a invadir tierras que ya están productivas. Eso no es correcto. No. Entonces, el problema es que mira a ver si están invadiendo tierras que no son productivas. No, bueno, porque entonces qué bonito venir. Y solo les gusta planicie. Bueno, entonces ahí es donde, pero yo como te digo, ahí yo no, para mí no son campesinos, ¿verdad? Esos son realmente delincuentes. No hay que decirlo como es, y yo sé que Armando lo sabe también. Yo creo que todos estamos conscientes de que debemos de buscar cómo dar más acceso a tierra. Sí. Y eso es algo que el sector privado comparte y comprende. Eso es algo, pero tenemos que hacerlo en forma ordenada. No podemos hacerlo en el desorden.
No podemos andar haciéndolo, incitando a la gente a que haga y que invada. O sea, y tenemos algunos personales del gobierno que lastimosamente se están prestando ese juego. Entonces, eso no es sano. Por otro lado, la parte tributaria. Mira, o sea, como te digo, se tiene que cambiar para incentivar el que produce internamente. Aquí no estamos, o sea, no se han dado los incentivos para que eso suceda. Entonces, cuando tú ves el resultado de cuántos empleos más formales al año se crearon y solo hay 18.000 de 200.000 personas que salen, o sea, yo creo que la respuesta es clara. Las condiciones en el país no son las óptimas para invertir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que debemos de sentarnos, tanto sector privado, la clase trabajadora y el gobierno, a hacer los cambios que necesita el país para impulsar la producción, porque lo único que genera riqueza, Ernesto, es la producción. No hay otra cosa. O sea, la importación no nos va a generar riqueza. Eso no genera, o sea, la producción es lo único que genera riqueza, y ver cómo podemos producir más. Ese es realmente a donde está el meollo del asunto, para no tener que estar dependiendo en cuánto ha aumentado el salario mínimo. No, si nosotros hacemos avanzar la producción nacional, yo ansío y aspiro a que nuestra gente esté ganando más allá del salario mínimo, no que estén dependiendo a ver cuánto le aumentan al salario mínimo para ver si sobrevivo. No, debemos de estar viendo más allá y viendo cómo producimos más en una forma eficiente, en una forma productiva, ¿verdad? Y que realmente volvamos a hacer aquello que se llamaba el granero de Centroamérica. Tenemos la capacidad, o sea, no estamos produciendo, estamos queriendo importar todo bien cómodamente. Como te digo, tenemos el palo de limones en la casa, pero no queremos cortar los limones, estamos prefiriendo ir al súper a comprar los limones más caros. Sí. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa le pregunto, Armando, ¿usted comparte lo que ha dicho él? ¿Que esas invasiones son vagos, son delincuentes, no son dirigentes campesinos? Lo dice el presidente de la Cámara de Comercio, muy molesto, y yo creo que ya el gobierno debe estar consciente de esta posición de la empresa privada sobre este fenómeno de las invasiones. Bueno, algunas cosas vamos a estar de acuerdo. Yo creo que nosotros no podemos estar a favor de la ilegalidad. Pero mira, para esto hay una institución en el gobierno que es la que debe tener un banco de datos, una información de quiénes son esas tierras que se invaden. Porque mira, aquí también muchos tienen tierras no de hecho, no de derecho, no tienen escrituras. Y al final se vuelve un problema porque salen tanta gente. Yo soy el dueño y yo tengo el documento. Y no hay una formalidad para esto. Yo creo que por eso el INAH tiene un trabajo fuerte que hacer ahí. Si hay tierras que están ociosas, bueno, dote a los campesinos. Pero si hay tierras que son propiedad privada, pues yo creo que eso debe respetarse. Eso no hay duda. Pero sí sentimos que también al gobierno le hacen esa vuelta, como dicen aquellos, de que presentan documentos que al rato esa tierra es del Estado, y que el Estado debe ver qué hace con ella, porque es una necesidad de los campesinos que los doten de tierra. Bueno, vamos a ir a una pausa. Permítanme, invitados, honorables invitados, don Eduardo Facusé, ingeniero Eduardo Facusé, Armando Villatoro de la CUT, de la Cámara de Comercio. Cuando regresemos después de la pausa, en Actualidad de Hable Como Habla, televisión digital, importante, ¿ha habido inversión? ¿Cuántos inversionistas han venido a Honduras? ¿Cuál fue el último inversionista que llegó aquí en el gobierno anterior en este? Temas importantes que usted debe saber, usted amigo televidente en Hable Como Habla Televisión Digital, ante este clima de incertidumbre que se vive. ¿Qué pasa con los inversionistas nacionales y extranjeros? Después de la pausa, en Actualidad, volvemos aquí desde la Cámara de Comercio e Industria de Cortés en San Pedro Sula, capital industrial de Honduras. Adelante, estudios.